Muy buenas chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? En esta ocasión no vamos a resolver ningún problema, sino lo que vamos a hacer es dar un pequeño repaso a todo lo que tenéis que saber para poder resolver los ejercicios de vectores en R2, es decir, de vectores en el plano. A ver, no quiero que penséis que esto es una clase de vectores como las del instituto, como las que pueda dar vuestro profesor. Esto es solamente lo que vamos a necesitar para resolver los ejercicios. Si necesitáis más profundidad, lo buscamos en un libro, le preguntamos a nuestro profesor, etcétera. Yo aquí lo único que quiero es ayudaros a resolver los ejercicios. Después de esta clase iré haciendo nuevos vídeos en el que iremos explicando distintos ejercicios con estos conceptos que vamos a explicar aquí. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de punto en el plano. Es decir, yo tengo unos ejes cartesianos, ¿vale?, en el cual tengo el eje X y tengo el eje Y. Entonces un punto viene dado por sus coordenadas. Es decir, yo tengo el punto A, que vamos a decir que tenga la coordenada 1, 4. ¿Eso qué significa? Significa que en la X tengo un 1 y en la coordenada Y, en el eje vertical o eje de ordenadas, tengo un 4. Pues vengo aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces, este de aquí es el punto A. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener muy claro. Ya sé que esto lo hemos dado en cursos anteriores, pero lo tenemos que tener muy claro. Después, ahora imaginemos que tenemos el punto B. El punto B que tiene de coordenadas 3, 2, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa? Que en la X yo aquí tengo un 2, tengo un 3, y en la Y tengo hasta un 2. Entonces, aquí tengo el punto B. Bien, pues aquí es cuando empieza ya el tema de vectores. Es decir, dos puntos me van a definir un vector. Pero no hay que confundir un vector con un segmento, ya que el segmento simplemente es unir A con B. Ese sería el segmento AB. ¿Y cómo sería el vector AB? Pues exactamente igual, pero poniéndole una flechita en la B. Y ojo que esto es muy importante, poniéndole una flechita en la B, porque yo he comentado que estamos haciendo el vector AB. Y el vector AB lo que significa es que el origen es el punto A, este punto A es el origen y el destino es el punto B. Este punto B es el destino, o sea, que es un segmento orientado, es decir, es un segmento con flecha. Es un segmento que me dice hacia dónde voy. Si voy desde A hacia B o desde B hacia A. Bien, esto hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque a la hora de obtener los vectores tengo que saber cuál es el destino y cuál es el origen. ¿Cómo obtengo las componentes de un vector? Esto también es un tema importante. A los numeritos que me van a salir del vector se les llama componentes. Y a los numeritos de el punto se le llama coordenadas, ¿vale? Entonces intentemos no mezclarlas. A veces las mezclamos al hablar deprisa, pero es importante que lo sepamos porque son conceptos distintos. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Tengo aquí que B es el punto 3, 2, pues sería 3, 2 menos el punto A, que es el 1, 4. Entonces, restando me queda que sería 2 menos 2. Y esas son las componentes del vector AB, que es lo primero que tengo que saber. Cómo sacar las componentes de un vector, dados dos puntos. Simplemente es restar las componentes del vector B menos... Perdón, ahí ya, ¿veis? Ahí ya me había confundido. He dicho las componentes del punto B y eran las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Y me dan las componentes del vector AB. Bien, esto es lo primero que tenemos que saber. Lo siguiente que vamos a aprender es el módulo. El módulo es la longitud del segmento AB o la longitud del vector AB, ya que en este caso sí que coincide. Es decir, en este caso es una longitud. ¿Y qué es? Pues aquí tenemos que hacer hacer uso del teorema de Pitágoras, ya que aquí vemos que esto vale 2 y que esto vale otros 2. Es decir, tengo que sumar al cuadrado las componentes y la raíz cuadrada. O sea, sería raíz cuadrada de
la primera componente, que es 2 al cuadrado, más la segunda componente, que es menos 2 al cuadrado. ¿Y esto qué me queda? Raíz de 8. O lo que es lo mismo, 2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Bien, ahí tengo ya el módulo de un vector. Ahora, pregunta de examen. Obtén un vector unitario de la misma dirección y sentido que AB. Bien, primero tenemos que saber qué es un vector unitario. Pues un vector unitario es, por ejemplo, el vector 1, 0. ¿Por qué se le llama vector unitario? Porque su módulo es 1. Si yo obtengo el vector, el módulo del vector 1, me queda raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0, que es 1. Bien, esto es solamente un ejemplo de un vector unitario que yo he puesto. Pero lo que me están pidiendo es un vector unitario de la misma dirección y sentido que el AB. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer AB dividido por su módulo. AB dividido por su módulo, que sería AB entre barras. Entonces, AB es 2 menos 2 dividido por 2 raíz de 2. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2. Y este vector es unitario y tiene la misma dirección y sentido que el vector AB. Bien, lo siguiente que tenemos que conocer es el producto escalar. El producto escalar es un vector U por un vector V. Bien, y lo que tenemos que saber aquí, lo voy a poner en rojo para que lo tengamos bien claro, es que esto es un número. El vector escalar siempre tiene que dar un número. Si ponéis en algún ejercicio como el resultado del producto escalar un vector, os lo van a tachar completamente, ¿vale? Porque eso está mal. Lo que tenemos que hacer es, el producto escalar tiene que dar un número. Y para calcular el producto escalar tengo, digamos, dos fórmulas o dos formas. Sería U, un puntito, V, será igual a U, X, es decir, la componente X del vector U, por Vx, es decir, la componente X del vector V. Y a esto le sumo la componente Y del vector U multiplicada por la componente Y del vector V. A ver, explicado así parece que es un jaleo, pero si os pongo un ejemplo vais a ver cómo no. Si el vector U es el 3 menos 1 y el vector V es el 1 menos 2, por ejemplo, ¿qué es lo que haría? U por V será igual a ¿qué? A 3 por 1 más menos 1 por menos 2. O sea, esto es 3 más 2 igual a 5. Y como veis, da un número. Da un número, nunca un vector. Nunca pongáis aquí una coma, ¿vale? Que es un error común. No es U por V el vector 3,2, sino es el número 5, porque es el producto escalar y lo que da es un número. Bien, vamos a ver la otra fórmula que tenemos del producto escalar, que sería U por V es igual a ¿qué? Al módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman. Entonces esta formulita, unida con la anterior, nos va a servir para obtener los ángulos que forman los vectores. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otra cosita más, que es cuando dos vectores son perpendiculares. Vamos a ponerlo aquí en este lado y vamos a poner perpendicularidad. ¿Cuándo dos vectores van a ser perpendiculares? Si os fijáis, aquí tengo U por V por el coseno de un ángulo. Si dos vectores son perpendiculares es porque su ángulo es 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, el producto escalar va a ser 0. O sea, que dos vectores son perpendiculares, vamos a denotarlo así, U es perpendicular a V,
sí, solo sí, es decir, es condición necesaria y suficiente, sí, solo sí, son perpendiculares cuando el producto escalar u por v es igual a 0. Entonces, siempre que os digan calcular un parámetro a, por ejemplo, que nos falte una coordenada y nos digan que vale a, o nos digan comprueba si estos dos vectores son perpendiculares, siempre, siempre, siempre tenemos que hacer el producto escalar e igualarlo a 0. E igualarlo a 0. Y ya está. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente que tenemos que aprender, y con esto ya acabo porque el vídeo se me está haciendo demasiado largo y lo quería un poco más conciso, pero bueno. Lo siguiente que tenemos que ver es lo de la combinación lineal. ¿Qué es lo que significa? Significa que un vector, vamos a ponerlo por este lado, un vector u se puede poner de esta manera, como alfa más otro vector v más beta por otro vector w. Entonces lo que nos van a pedir es que obtengamos los valores de alfa y los valores de beta. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Imaginemos que el vector u vale, pues ¿qué voy a decir yo? 2 menos 1. El vector v vale 1, 1. Y el vector w tiene de componentes, pues vamos a poner menos 1, 3. ¿Vale? Tengo esos tres vectores. Y lo que me están pidiendo es que ponga al vector u como combinación lineal de v y w. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar esta formulita que os voy a recuadrar ahora en este color especie de marroncito o una cosa así. ¿Vale? Tenemos que aplicar esta formulita de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que poner que 2 es igual a ¿qué? A alfa por la primera coordenada de v, que es 1, más beta por la primera coordenada de w, que es menos 1. Y luego la segunda coordenada de u, que es menos 1, igual a ¿qué? A la segunda coordenada de u por alfa y más beta por la segunda coordenada de b. ¿Vale? Como veis es simple, simplemente lo que tengo que hacer sería 2 igual a alfa por 1 más menos 1 por alfa, menos 1 por beta, y luego menos 1 igual a 1 por alfa más 3 por beta, y me sale este sistema de ecuaciones. Entonces de este sistema de ecuaciones tengo que obtener alfa y beta. Entonces yo llego aquí y lo que puedo hacer es restar las dos ecuaciones. Voy a restarlas. Entonces si las resto me queda 2 menos menos 1, 3. Alfa menos alfa, 0. Y luego menos alfa menos 3, menos 4, beta. Entonces de aquí saco que beta es igual a menos 3 cuartos. ¿Vale? ¿Lo veis? Aquí tenemos beta que es igual a menos 3 cuartos. Ahora, de la primera, por ejemplo, saco el valor de alfa, que sería 2 igual a alfa, 2 igual a alfa más 3 cuartos. Fijaos que aquí tengo menos beta y al meter el menos 3 cuartos se me queda como más 3 cuartos. Entonces de aquí despejaría alfa, que me queda 3 cuartos menos 2. El alfa ha pasado aquí, a ver, el alfa ha pasado aquí como menos alfa y quedaría 3 cuartos menos 2. Entonces menos alfa sería igual a ¿qué? El 2 sería 8 cuartos, luego esto me quedaría menos 5 cuartos. Por lo tanto alfa vale 5 cuartos. Entonces esto es lo que tenemos que hacer cuando nos pidan comprobar o obtener los parámetros para poner un vector como combinación lineal de los otros dos. Entonces esto es básicamente todo lo que necesitáis saber del tema de vectores. A ver, hay algunas cosillas más que son sencillas, como la suma de los vectores, que es sumar las coordenadas, como multiplicar un vector por un escalar, pero considero que eso es suficientemente fácil para que lo podáis aprender vosotros o a través de los ejercicios que vayamos haciendo. Bien, espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya resultado interesante a la hora de resolver los problemas y aclarar un poquito cómo hay que hacer los ejercicios. Pues nada más. ¡Hasta luego, chicos!